Lo primero que quiero decir es que no os preocupéis, que hoy va a ser más relajado, y más tranquilo que el otro día, que fue muy intenso. Bien, vamos a proclamar hoy sí, lo primero, la palabra de Dios, un texto del profeta Isaías. Del profeta Isaías: y ahora esto dice el Señor, que te creó, Jacob, que te ha formado, Israel: no temas, que te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas yo estaré contigo, la corriente no te anegará. Cuando pases por el fuego no te quemarás, la llama no te abrasará. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, el Santo de Israel es tu Salvador. Entregué Egipto como rescate, Etiopía y Saba a cambio de ti, porque eres precioso ante mí, de gran precio, y yo te amo. Por eso entrego regiones a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Desde oriente traeré a tu estirpe, te reuniré desde occidente. Diré al norte, devuélvelo, y al sur, no lo retengas. Haz venir a mis hijos desde lejos, y a mis hijas del extremo de la tierra, a todos los que llevan mi nombre, a los que creé para mi gloria, a los que he hecho y he formado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, qué bendición de lectura. Mirad, hoy empezamos con un texto del profeta Isaías. Aquí vamos diciendo pinceladas, esto lo recuerdo. Es verdad que hablo mucho y desde que empieza a las 8 hasta las 9 menos 1 no me callo. Es un poco aquí una matraca, cada uno se va desconectando y conectando cuando puede. Pues con que os quedéis con que Dios os ama, pues ya hacemos mucho. Pero eso se explica, si no diría, ya el Señor os quiere mucho, nos vemos el día de la confirmación. ¿Y por qué no estamos en todo esto? Viendo cómo es el amor de Dios. Mirad, el Antiguo Testamento tiene una parte de los libros que son los libros proféticos, ¿vale? Nos sonarán Isaías, Jeremías, Ezequiel, Baruc, Sofonías. Y tu Sofonías es un nombre, pues yo a mi hijo no le llamaré Sofonías, no pasa nada, pero es un profeta del Antiguo Testamento. Entonces tenemos 4 profetas mayores y 12 profetas menores, ¿vale? No es por una cuestión de edad, que nadie se sienta identificado, ¿vale? Ni con una ni con otra, ¿verdad? Menores aquí, yo, el Miquel y yo. Entonces, y Lali, perdón, que también es joven. Entonces, los profetas mayores y menores es por el tamaño de los escritos, por el volumen. Mayores son los que tienen más capítulos y menores los que son 4, 5, 6 capítulos, 4 hojas de la Biblia, incluso hay un profeta que es una hojita, ¿vale? Entonces Isaías es el profeta más mayor, porque tiene 66 capítulos, el libro más extenso de los proféticos. Entonces aquí vamos un poco conociendo la escritura. Mirad qué bonito, rescato algunos versículos, ¿no? Algunas frases que Dios le dirige al pueblo de Israel, que nos dirige a nosotros a través del profeta. Te he llamado por tu nombre, Ya, si uno ha venido a todas las catequesis, y si no las podéis ver en YouTube, ¿vale? Cierro cuña publicitaria, tenéis el canal ahí para poder repasarlo, ya nos van sonando cosas que hemos escuchado. ¿Os acordáis que dijimos, Dios crea por la palabra, lo que Dios desea lo llama a la existencia? Fíjate, te he llamado por tu nombre. ¿Esto qué significa? Que Dios me ha deseado eternamente y me ha llamado a la existencia. No solo es decirme, Lucas, Ana Belén, Elvira, ¿no? Te he llamado por tu nombre es, llevo pensando en ti, eres un deseo mío, eres mío, eres mío, pero no un mío posesivo como el de Gollum, ¿os acordáis? Mi tesoro, no eres mío, eres mi cosa, no, eres mío porque me perteneces y yo a ti. No temas, varias veces lo dice, no temas, no temas, no tengas miedo, yo estaré contigo. Eres precioso ante mí, eres precioso, de gran precio, y yo te amo. Y dice aquí, a los que yo creé para mi gloria. Quedaos con esta frase que hoy va a tener importancia. Y lo que vimos el otro día, a los que he hecho y he formado. Ojalá podamos grabar esto en el corazón. Eres mío, yo te amo, te he creado para mi gloria. Bien, yo creo que la semana pasada quedó bastante claro por qué nos creó Dios, ¿no? A ver, Carmele, ¿por qué nos creó Dios? Dijimos, ¿por qué Dios nos creó? Después de estar una hora ahí, porque le dio la gana. Muy bien, bien, bien. Porque le dio la gana, por pura gracia, por puro amor eterno y gratuito. Después de estar, mirad, la catequesis de hoy no va a ser tan existencial y tan angustiosa, ¿vale? Ya aviso. Pero vimos esto, como Dios, que es Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es que necesite un amigo invisible y como está aburrido nos crea a nosotros, no. Dios, Santísima Trinidad, que es plenitud de amor,
decide derramar, desbordar, compartir, abrir su corazón y depositar en otro su amor eterno. Ese es el motivo por el que estamos aquí. Somos un deseo eterno del amor de Dios. Por eso es maravilloso. Y mirad, lo mejor del amor no es tenerlo, es compartirlo, ¿eh? Dices, oye, tener amor y sentirme amado está bien, pero amar también, amar y ser amado. Yo no sé si os ha pasado, la típica chiquilla, a mí me pasó, que te gustaba en el instituto y tú ibas detrás, amada mía, hermosa mía, Julieta, ven a mí, y tira para allá, petardo, y dices, pues hombre, el desamor es muy... Pero cuando alguien te corresponde, ay, yo te amo, yo también, esto es más bonito, ¿eh? No ríais, que seguro que os habrá pasado también, ¿no? El chico que me gustaba en el instituto pasaba de mí, pues ya somos dos, no pasa nada. Y luego lo hemos hecho con otras personas, así que nada, no pasa nada, la vida está genial. Entonces, mirad, la catequesis de hoy, como dijimos, no es tan existencial. El otro día entramos en la historia, en los pensamientos, en el corazón, en las carencias de amor, en los pensamientos que tenemos de que no nos queremos, o pensamos que estábamos aquí, no lo sé, por qué razón, o por casualidad, o porque así se dio, ¿no? Por ninguna razón profunda. Hoy la catequesis va a ser un poco más bíblica, ¿vale? Y más doctrinal. Vamos una de cal y una de arena, ¿vale? Entonces hoy vamos a entrar un poco más en la Biblia y en el catecismo, para responder cómo nos creó Dios. Que nos creó porque le dio la gana, ya lo sabemos. Que nos creó por puro amor eterno y por gratuidad, ya lo sabemos. Pero ¿cómo nos ha hecho? ¿Quién soy yo? ¿No? Las tres preguntas fundamentales de la vida. El origen, ¿por qué existo? ¿De dónde vengo? La identidad, ¿quién soy yo? Y lo tercero, la misión, el destino, ¿para qué estoy aquí? Para tener una vida feliz y plena hemos de poder responder estas tres. El origen, ¿por qué existo? La identidad, ¿quién soy yo? ¿Por qué soy así? Y lo tercero, ¿para qué he sido creado? ¿Vale? Que dijimos que no somos cosas y no teníamos un para qué utilitarista. Pero que no tengamos una finalidad utilitarista no significa que no estemos aquí para algo. No estamos aquí para tirarnos en el sofá y a ver aquí la vida, la historia de la salvación pasar. Tenemos una misión, ¿eh? Pero la razón no ha sido una necesidad, como decíamos con las cosas, sino el deseo del amor de Dios. Bien, entonces vamos a ver cómo nos ha creado Dios, ¿vale? ¿Por qué es así el ser humano? Los detalles un poco de la creación. Vamos a empezar con un párrafo del catecismo, algunos ya lo vais consiguiendo y lo podéis luego también consultar. Mirad, en el número 282 nos dice, la catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. ¿Aquí lo veis bien, los que estáis aquí? Más o menos, ¿sí? Reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana. Todo ser humano, aunque no crea en Jesucristo y en Dios, es una pena que él se lo pierde, pero se preguntan todos qué hago aquí, de dónde vengo, a dónde voy. Quizá aquí sois muchos que antes no vivíais la fe y os habéis acercado ahora a la iglesia, desde que uno tiene usa razón dice, ¿yo qué hago en este mundo? ¿No? Esto lo vimos el otro día. La pregunta básica explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han preguntado, se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Estas dos cuestiones, el origen del ser humano y su fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y de nuestro obrar. Dijimos, para una vida feliz hemos de poder responder ¿por qué estoy aquí? Porque no es lo mismo saber vivir, yo no sé, esta semana, el otro día dormiríais a gusto, no me voy a dormir diciendo soy una mierda, soy una carga, soy un accidente, soy un estorbo, no soy nadie, soy un pringao, soy un fracaso, soy un pecador, a decirte soy un deseo amado de Dios, yo no sé vosotros, yo como si voy a dormir en una cama de agua de esas que salen ahí en los anuncios y he dormido más bien sabiendo que mi vida, que el sentido de mi vida, que el porqué de mi vida no es lo que yo he hecho en esta vida, porque quizá he fracasado un montón, ni mis cualidades, porque quizá vengo que soy un poco limitado, sino porque Dios me ama profundamente, ¿no? Soy un deseo de Dios. El Apocalipsis nos dice, porque tú has creado, dice de Dios, tú has creado todas las cosas, por tu voluntad lo que no existía fue creado. Si estás hoy aquí es porque Dios ha querido, porque ha sido eternamente un deseo de Dios. Dice el Señor al pueblo de Israel a través de Jeremías, una frase también maravillosa, con amor eterno te amé. Jeremías 31:3. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi misericordia para contigo. Decíamos el domingo con la parábola del hijo pródigo que la misericordia es el corazón volcado sobre la miseria, las entrañas del amor de Dios, como el Padre bueno, que se vuelcan sobre su hijo herido, sucio y que viene roto, ¿no? Entonces mirad, si vamos al catecismo, el catecismo tiene 4 partes, ¿vale? Hoy vamos a aprender el catecismo y un poquito de teología. Vamos a ser los más católicos más cultos de toda Valencia.
Entonces, mirad, el catecismo tiene estas partes. Después de un prólogo que nos habla del ser humano que busca a Dios, el sentido un poco de la vida, la importancia de la catequesis. Las 4 partes son: la primera, la profesión de fe, el credo; la segunda, la celebración cristiana, los misterios cristianos, que nos habla de la liturgia, ¿vale?, y los sacramentos; la tercera, la vida en Cristo, nos habla de la vida moral, cómo obra un católico, ¿no?, virtudes, mandamientos, pecados, la libertad, la gracia, etcétera. Y la cuarta parte, la oración cristiana, nos habla el Padre Nuestro y las formas de oración. Si uno quiere saber, a ver, yo quiero saber en qué consiste un católico, te coges el catecismo, te miras el índice, ahí tienes para ratito, pero bueno, ahí tenemos toda la vida para profundizar, ¿vale? Aquí vamos viendo cositas. Entonces, ¿hoy en qué nos vamos a centrar? Fijaros, en la primera parte que habla del credo, creo en Dios Padre, ¿no? Pues mirad, en la segunda sección de esta parte que nos habla del credo, en el capítulo primero habla de Dios Padre, y en los párrafos 4, 5 y 6 hablan de Dios Padre como creador, ¿vale? Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Pues los párrafos 4, 5 y 6, que los podéis encontrar, está el catecismo también, os lo pasé por el grupo de WhatsApp en online, en internet. Estos 4 y 5 y 6 hablan de todo el misterio del Dios creador, ¿vale? Dios creador de todo lo visible, decimos en el credo, y de lo invisible. Entonces ahí nos habla de Dios creador del universo, de Dios creador de lo visible en cuanto seres vivos, los animales, etcétera. Y de lo invisible nos habla de los ángeles. De los demonios habla en otra parte. Esta es la catequesis de la semana que viene, así que venid preparados, que la semana que viene va a estar maravillosamente bien también. Lo vamos a pasar genial. No hace falta traer valeriana ni infusiones, no os preocupéis, que ya veo algunas caras por ahí. Entonces, nos habla de cómo Dios ha creado todo y lo gobierna, lo ha creado bello, armónico, etcétera, ¿vale? No me extiendo aquí. Entonces, en el párrafo 6 nos habla de la cumbre, de la cima de la creación, que es el ser humano, varón y mujer, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, aquí es donde vamos a entrar, de todo el credo, de Dios Padre, de toda la creación, vamos solo al párrafo 6, que habla un poquito de la creación del ser humano. Entonces, vamos a dar este paso, ¿vale? Sabemos que Dios nos creó, pero ¿cómo nos ha creado? ¿Por qué los seres humanos somos así? No digo así de mala gente, no, ahora vamos a ver que Dios no nos soñó malos y que en el fondo somos todos buenos. Si hacemos cosas malas es porque estamos heridos y tenemos maldad en el corazón. Pero vamos a ver quién es el ser humano, ¿no? ¿Qué es? Entonces, para tener una vida plena hemos de saber quiénes somos, ¿no? Cuando uno compra un ordenador, un proyector, no lo sé, un juego de mesa, miramos las instrucciones. Yo no sé si hacéis como hacía yo, instrucciones, ¿eso para qué? Lo tiras y cuando ves que no te aclaras ni sabes cómo se juega, dices, uy, espera, voy a ver que esto no le estoy sacando yo. Pues para tener una vida feliz, plena, hemos de saber cómo funcionamos, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Cuál es el manual de instrucciones que ha escrito Dios en tu corazón, en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente, en todo tu ser? Bien, entonces, ¿por dónde empezamos? Vamos a romper el hielo un poco, otra vez la imagen del otro día, una imagen de un recién nacido que a todos nos inspira ternura, quizá las más veteranas digan, ay, cuando yo no tenía arrugas, pues bueno, no pasa nada. En el cielo estaremos eternos, jóvenes, eso vais a ver hoy cómo lo entendemos. Entonces, mirad, si uno mira a un recién nacido, ¿qué vemos? ¿No? Nace un niño, un bebé, y enseguida ya nada más verlo, el primer dato que nos sale, un poco viendo el recién nacido, ¿qué sabemos? ¿Qué chico o qué chica? ¿No? Yo creo que solo hay que verlo y ya está, es algo palpable. Entonces, que nacemos chico o chica, varón o mujer. Hago estos ejemplos viendo a un niño recién nacido porque luego lo vamos a comprender. O sea, si todo niño recién nacido, todo bebé es una creación de Dios, a través del amor de sus padres, antes de que la inocencia y de que, o sea, fijaros, es un poco una imagen, no hablo de metáfora, este niño como que está recién venido del cielo, ¿no? Como cuando nos mandan un paquete, como cuando compramos en el horno unas empanadillas que están calentitas, ¿verdad? Pues este niño está recién salido del horno del cielo, ¿vale? Entonces, antes de que sufra, antes de que le digan cosas feas, antes de que lo traten mal, porque este niño hemos sido tú y yo, tú dirás, madre mía, yo era así y mírame, a mí también se me va cayendo el pelo, como veis, si alguno ya me ha hecho la broma, aquí a todos nos pasa factura de la edad. Entonces, ¿qué me ha pasado? Porque tú naciste así, ¿no? Entonces, lo primero que vemos, ¿qué es? O qué chico, qué chica, que no es una tontería. 2, que nacemos buenos, inocentes. Tú serías capaz, en mis alumnos en el colegio les digo, ¿las personas son buenas o son malas? Y me dicen, hay personas buenas y hay personas malas. Y digo, pero tú cuando nace un niño, tú te vas al hospital, al área de neonatos, de recién nacidos, y tú sabías decir, mira, este va a ser terrorista, ese va a ser un corrupto, mira, este va a ser un santito. ¿A que no somos capaces de hacerlo? ¿Por qué? Porque todos son inocentes. Tú ves una bondad y una belleza en todo rostro de todo recién nacido.
porque llevamos la inocencia grabada, la bondad grabada en el corazón. Y vio Dios lo que había hecho y era muy bueno. Y eso permanece. Hayas hecho lo que hayas hecho, eso permanece. Aunque a veces durante el camino nos ha pasado lo que nos ha pasado. Otra cosa, ¿qué solemos decir? Mira qué angelito, ¿no? ¿Cuántas veces decimos esto? Ah, el angelet, qué bonito el angelito. Le cogemos ahí, el pobre tiene 3 años y ya tiene los mofletes caídos. Vemos algo divino, ¿no? Parece una tontería, pero cuando uno dice, ay, mira qué angelito, uno ve, mira los ojos, cómo brillan, mira nos habla del cielo. No hace falta tener fe para ver un niño recién nacido y decir, aquí hay algo especial, ¿no? Bien, ¿y qué es la cuarta verdad? Que este niño te mira y ¿qué te está pidiendo? Dame un besito, abrázame, quiéreme, ¿no? Ah, mamá, tú ves a un bebé y te sale abrazarlo, achucharlo y tal, poner el pintalabios nuevo que te has comprado en toda su cara, pues bueno. Esto es, tú has nacido, has sido creado para ser amado. Entonces, fijaros, con esta simple imagen lo que hemos sacado. Que el ser humano es creado varón o mujer, lo vamos a ver, que tiene cuerpo como vemos, pero algo especial divino, que se llama alma, que es lo que vamos a ver hoy. Vemos que es bueno, que hay una inocencia original en él, que esto nos habla del jardín del Edén, lo vamos a ver, y también que necesita ser amado, que ha sido creado para ser amado, es un puro deseo de amor. Fijaros, en un bebé tenemos una catequesis, ¿no? Nos podíamos quedar mirando esto, cada vez que veis un bebé, un recién nacido, así ves, ¿no? O sea, en un recién nacido se hace, digamos, brilla, resplandece, se hace patente la catequesis de hoy. Entonces, ¿cómo nos ha hecho Dios? Y tú, vale, Lucas, déjate ya de cosas cursis y bonitas y ves al grano que tú, tal. ¿Cuáles son las grandes verdades de nuestra creación? ¿Quién es el ser humano? ¿Cómo lo podemos definir? Entonces, mirad, 4 verdades que con la imagen que hemos explicado más o menos lo podemos seguir. En el catecismo están en este orden también para no confundirnos. El ser humano es imagen de Dios, esto es lo más importante de todo, por eso está la primera. Somos cuerpo y alma, somos varón o mujer, cada uno según su caso, y esto del estado original lo dejamos ahí, tiene que ver con la inocencia que hemos dicho de los niños, ¿vale? Bien, entonces vamos allá. Mirad, si os acordáis en el Génesis 1, 26-27 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿os acordáis? Que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Génesis, ¿vale? A su imagen. Entonces la primera verdad es que hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Qué significa esto de ser imagen? Mirad, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, encontramos estas acepciones, estas explicaciones, definiciones. Dice aquí que una imagen es una figura, una representación. Nos viene a la mente una imagen, la imagen de la Mare de Déu, que estamos restaurando, por si queréis colaborar. Aprovechamos que estamos en la recta final, ¿vale? Cierro la segunda cuña publicitaria de la noche. Una imagen nos habla de otra cosa o de otra persona, ¿vale? Una representación, semejanza, apariencia de algo. Otra acepción es estatua, efigie, icono, retrato, como si fueran sinónimos, fotografía, pintura de una divinidad o personaje sagrado. Y la tercera, reproducción de la figura de un objeto por la combinación de rayos de luz que proceden de él. Bueno, bien, más o menos lo tenemos así. Entonces, fijaros qué maravilla. Si yo soy imagen de Dios, ¿qué significa? Que soy una representación de Dios. Si yo estoy hecho imagen de Dios, significa que soy una efigie, un icono, un retrato, una fotografía, una pintura de Dios. Quizá no nos entra mucho en la cabeza porque esto es muy grande lo que estamos diciendo, pero vamos a hacernos con una imagen. Fijaros, si esto es el reflejo, es la imagen reflejada de la persona real, si este es Dios, este somos nosotros, ¿no? Las imágenes es un poco para comprender, obviamente salvando las distancias, y a veces las imágenes confunden más de lo que intentan aclarar, pero más o menos, otra imagen, ¿no? Como una sombra. De hecho es curioso, fijaros que en hebreo la palabra imagen se dice tselem, Tselem, y viene de la raíz tzel, ¿no? Tzel, o como se diga en hebreo, que yo no sé pronunciar hebreo, que significa sombra, La imagen nos habla de que es como una sombra. Una imagen es una sombra imperfecta que se asemeja a la cosa real que proyecta. Entonces, lo más bonito de esto es que la sombra y el objeto representado, la persona, son inseparables, ¿no? O sea, la sombra por sí misma no existiría. Necesita, pues bueno, el sol que te dé luz y tú. No hay sombra de la nada, no hay sombra. O sea, si este es Dios, nosotros somos como una imagen
¿no? Una proyección de Dios. Esto está bien entenderlo, o sea, tú y yo obviamente somos seres humanos, no somos un objeto, no somos una cosa, pero tú, con tu cuerpo, con tu alma, con tu forma de ser, eres como, entendedme un poco, a ver si lo consigo explicar, eres como un mini Dios, ¿vale? Eres como un Dios en miniatura, un diosecito, no sé si me explico. O sea, ser imagen de Dios, es que esto es tan profundo, ser imagen de Dios es decir que somos sombra de Dios, que Dios ha proyectado su luz, su espíritu en nosotros y viéndote a ti podemos ver a Dios. O sea, si tú ves un icono, un retrato de tu abuela, el típico retrato que tienen todos en su casa, ¿no? De cuando eras joven, que lo ves, y tal, y dices, esa soy yo, no, otra imagen tan bella, mira, esta para que la tengamos de fondo. Dios ha puesto parte de su espíritu en nosotros. Que seamos creados a imagen de Dios significa que parte de Dios, de su mismo espíritu, de su mismo amor, ha sido puesto en nosotros en el instante de nuestra concepción. Llevamos la firma, la huella de Dios, como un cuadro, ¿no? Vas a un museo y pone Picasso, ¿no? Velázquez, no sé qué. Pues uno ve esta firma y desde el cuadro, mira, ves un cuadro sin firma y dices esto, pero si ves la firma, vale más la firma que lo que es el cuadro, ¿no? Pues fíjate, es como la huella. Un niño que lleva la imagen de sus padres o no, y este se parece al padre, se parece a la madre, y mi madre decía, no, se parece más a mí, y mi padre tal. Pues bueno, esto es siempre el típico debate, si eres guapo te pareces a la madre, si eres feo al padre, decía una persona. Pues bueno, aquí cada uno puede discutir. Entonces, al igual que tú y yo llevamos el rostro, la imagen de nuestros padres, todos los seres humanos con Dios, ¿vale? Dice aquí el Salmo 82, el Salmo 82 dice, sois dioses. Lo dice el Salmo 82, sois dioses e hijos del Altísimo todos. Somos dioses en minúscula, no somos el Dios único absoluto. Somos dioses heridos, rotos, no somos un semidios, ¿vale? No estamos hablando de Hércules ni de cosas así mitológicas, pero llevo la imagen de Dios, ¿no? Llevo el espíritu de Dios en mí, lo que llamamos alma, ahora lo vamos a ver. Fijaros, ¿en qué se manifiesta la imagen de Dios? En varias cosas. Si la imagen, la sombra se parece a su realidad, ¿no? Viendo la realidad, viendo a Dios, podemos saber cómo somos nosotros, ¿no? O sea, si tú, aquí no se ve tan claro, pero tú viendo esto, puedes, mira, el color de los vaqueros, de la chaqueta, del pelo, la figura, ¿no? Viendo la imagen de algo, sé cómo es la realidad, la persona, y a la inversa, viendo cómo es la realidad, puedo saber cómo va a ser la imagen. ¿Por qué es importante esto? Porque fijaros, ¿tú alguna vez te has preguntado por qué cuando no eres amado sufres? ¿Alguna vez te has preguntado o has experimentado que por mucho dinero, reputación, salud, cosas buenas que tengas, si te falta el amor no tienes nada? ¿Cuántas veces uno dice, mira, daría millones porque alguien me quisiera realmente como soy o como me merezco? Lo primero, o sea, ¿en qué aspecto de mi vida se refleja que yo soy imagen de Dios? Si Dios es amor, tú eres fruto del amor. Tú eres hijo del amor, eres hija del amor de Dios, por tanto no puedes vivir sin amor. ¿Se entiende? O sea, imaginaos, es como vamos a buscar las firmas de Dios en nuestra alma, en nuestra vida. Necesito amar y ser amado porque vengo del Dios que es amor. El amor de Dios lo ha puesto en mí, por eso necesito vivir del amor de Dios y del amor de los demás. 2, fijaros, ¿alguna vez te has preguntado por qué no soportamos la división, el conflicto, el enfrentamiento? ¿Os ha pasado? Cuando habéis discutido en casa, en el matrimonio, por la herencia, por mi hijo, por mi no sé qué, odiamos, no nos gusta el conflicto. Aunque uno vaya por ahí tal, no nos gusta la división, no nos gusta el enfrentamiento. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué es? Comunión. Dios es comunión, por tanto el ser humano está hecho para la comunión. Esto que a nivel sociológico se dice, el ser humano un ser social, pues viene de ahí, un ser relacional. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por eso ha puesto en tu alma el anhelo, la necesidad de la comunión. Por eso cuando se rompe una familia, un matrimonio, una relación, te rompes tú también. No es ninguna tontería, O sea, viendo cómo es Dios, puedo saber quién soy yo. 3, ¿alguna vez me he preguntado cuando no tengo libertad, o cuando me han manipulado, o cuando no puedo elegir, ¿no te frustras? Cuando te ves entre la espada y la pared, o cuando ves cuánta gente, la gente que está oprimida, sin libertad, ¿no? Esto es un atentado, además de contra la dignidad humana, contra uno mismo, de decir, oye, es que quiero ser libre, ya está bien. O cuando uno tiene una adicción o una esclavitud que dices que quiero ya quitarme esto de encima. Fíjate, Dios es libre. Dios tiene voluntad propia. Por eso tú y yo necesitamos vivir la libertad, ¿no? Hoy en día, ¿qué es la libertad? La libertad nos hace lo que te dé la gana.
Pero bueno, de la libertad ya hablaremos más adelante. Pero también, mira, lo segundo, alguna vez me he preguntado por qué cuando me hacen el mal o veo la maldad me retuerzo por dentro. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para la bondad. Dios es bueno, el sumo bien, por tanto en el ser humano hay un deseo de bien, hay un deseo de bondad. Cuando ves las noticias y ves cómo el mundo está calamitosamente mal, uno dice, pero esto, no dice, bueno, pues hoy está mal, mañana estará bien. No, el mal nos revuelve todo. ¿Por qué? Porque es lo antihumano. El mal, la descomunión, la división, es antihumano, porque yo soy hijo del bien, que es Dios, ¿no? Tenemos inteligencia, podemos crear, diseñar, ¿no? Inventar. ¿Dios qué es? El creador, el creativo, el artífice, el diseñador, el genoma humano, tu manera de ser, tu cuerpo tan bello, aunque no lo puedas ver hoy ni reconocer, el universo, las estrellas, las galaxias, todo lo ha hecho Dios. Por eso tú y yo tenemos también esa capacidad de crear, de diseñar. No somos ahí unos monos un poco más especializados. Hoy vamos a hablar de esto, que al final parece que somos aquí unos simios porque con móvil, con el móvil, que no sé si nos hace más listos o más tontos, también te voy a decir, ¿no? Pues bueno, vamos a dejar un poco, hemos visto, ¿no? Sabiendo cómo es Dios, puedo saber cómo soy yo. Mirad, obviamente salvando las distancias, ¿no? Hay una frase del Concilio Vaticano II que dice: Jesucristo revela el hombre al propio hombre. ¿Qué significa? Jesucristo nos enseña qué significa ser humano. ¿Qué significa vivir en plenitud? Por muchos libros que te leas de autoayuda, por muchas cuentas de influencers que sigas en Instagram, por muchos tweets que leas en no sé dónde, por muchos vídeos que te veas, está fenomenal, sigue haciéndolo. Pero si no le preguntas a Dios del cual has nacido, el manual de instrucciones de tu corazón, vas a fracasar. Es como si me viniese a mí a preguntar cómo funciona el último iPhone, que yo no sé ni desbloquear un iPhone, ni ponerlo en silencio, que hay unas pestañitas ahí, hoy me he enterado de eso, que puedes hacer clic y ya deja de, pues perdonadme, yo no tengo iPhone. Pues si venís a mí, pues vais a uno de Apple que os lo explique, porque sabe de qué va. Pues si tú quieres ser feliz, ves al que te ha creado, que yo no soy ni el de Apple, es Dios. Por ese deseo de amor, de comunión, de bien, de bondad, de creación, ¿no? De inteligencia, de libertad, etcétera. Bien, entonces fijaros, esto es un tema muy importante el que voy a decir ahora, y entiendo que todos estamos de acuerdo. Aquí es donde radica la dignidad de toda persona humana, ¿no? Ahora entendemos, fijaros, por qué la Iglesia, y sé que es un tema polémico para quien no lo quiera ver, para mí no, está muy claro, porque la verdad es clara y es diáfana. ¿Por qué la Iglesia está en contra del aborto y de la eutanasia? O sea, no os puedo decir esto sin entender esto. ¿Por qué? Porque es un ser humano, es un don de Dios, hijo del amor de Dios, lleva el espíritu de Dios, lleva el alma, que es la participación del ser de Dios, tiene dignidad por sí mismo. Fijaros, la dignidad de una persona, su valor intrínseco, viene de ser imagen de Dios, que hemos sido deseados, soñados y creados por Dios. Una persona tú no vales por tus cualidades. Tu valor no está en lo que aportas a la sociedad, tu valor no está en tu salud o en tu edad, tu valor no está en tu apariencia física ni en tu inteligencia, tu dignidad como persona no está en las cosas buenas que has hecho en esta vida o el beneficio que le estás aportando al Estado. No, tu valor y tu dignidad no está en unos días o en unas semanas o en las semanas que llevas de vida. Tu valor y tu dignidad está en que has sido deseado, soñado, creado a imagen de Dios, llevas la misma divinidad dentro de ti. Por eso vales, por eso un niño recién nacido en el segundo cero de su concepción, Dios infunde el alma en el momento en el que el espermatozoide y el óvulo se juntan. Ahí hay un nuevo ser humano, lo queramos ver o no lo queramos ver. Un anciano que está babeando, un anciano que no puede trabajar, un anciano que nos cuesta dinero en la visión utilitarista de la sociedad y que mejor es quitárnoslo de encima porque nos está costando dinero y ponemos a uno de 30 años que nos renta más. Y perdóname que hable así, pero es como habla el mundo. Es duro, pero es así. Como un anciano babeante y que ya no cuesta nada. Bla, tírate a la residencia con los abuelos. ¿Yo qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Me quiero morir? ¿No valgo nada? Esas son ideas que la gente le ha metido en la cabeza. O que si alguien no se las quita y se las cree. Pues un anciano vale igual que tú. Y vale igual que cualquier presidente de cualquier estado, de cualquier movida. Y no quiero hablar mal de nadie. Pero un ser humano es digno y es valioso eternamente. Eternamente. Hasta el anciano más inútil, humanamente hablando, porque lleva la imagen de Dios. Un síndrome de Down es igual de digno que tú. Esto lo tenemos todos claro. Un síndrome de Down o cualquier persona con enfermedades mentales o físicas o lo que sea, aunque no trabaje, aunque pase toda la vida en una cama, es doloroso, sí, es duro, sí.
habrá que ver cómo acompañamos a la familia, pero tú no puedes decir que eso es una cosa, o que no es importante, o que no es valioso. Una vida digna, ¿se la das tú la vida digna? ¿Qué da una vida digna? ¿El dinero? Me explico, sé que es un tema complejo y delicado, y perdonadme que me ponga así de tenso, no es contra nadie de vosotros, pero es que me duele porque lo veo, y entiendo que en este tema del aborto, de la eutanasia, de quitarnos, miradme, perdonadme, pero a mí esto me recuerda, no lo sé, aquí que hacemos una nueva raza aria, ¿no? ¿Nos acordamos de Hitler? Tú hablas de Hitler o del Holocausto, todo el mundo se rasga las vestiduras. Estamos haciendo una nueva raza aria donde al final solo es digno el que yo digo que es digno. Solo vale y puede vivir el que entra en mis presupuestos o en mis requisitos. Pues bueno, es duro, pero es así. Pero como no quiero pecar de murmuración, vamos a pasar a la siguiente. Fijaros, en la Declaración Universal, esto es para que podamos pensar, porque enseguida el eufemismo, el lenguaje, que te lo manipulan, ¿no? Interrupción del embarazo, una muerte digna, tal, todo eso es para ir metiendo toda esta porquería. Y ya está, quien lo quiera ver que lo vea y que no, pues nos compramos unas gafas de la fe, ¿vale? Y de la verdad. Mirad, en la Declaración Universal de Derechos Humanos me llama la atención, y no estoy en contra, hoy no estoy en modo hater, pero este tema hay temas sensibles porque lo veo, y porque voy a las residencias, y porque hablo con las personas que han sido engañadas para abortar, y ves las consecuencias y sufren, y es una cosa muy trágica. En la Declaración de los Derechos Humanos dice, artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Yo me pregunto, si Dios no existe para el mundo, y si Dios no nos ha creado, ¿esta dignidad de qué nos viene? ¿Esta dignidad quién la tiene? Porque libertad, dices, bueno, libertad, pues más o menos puedo decir con mi vida, pero dignidad, el valor, el peso de mi existencia, ¿de dónde sale esa dignidad? ¿En qué se basa? ¿No? Entonces, si hoy además se nos quiere hacer ver que somos como un animal más de la creación, somos la especie invasora, Fijaros, esto también es un tema importante, el tema del ecologismo ideologizado y radical. Hoy vamos a tocar un poquito de temitas así, ¿vale? Hoy no iba a ser tan intenso, pero la cosa... la Iglesia predica una ecología sana. Obviamente hay que cuidar la creación, si es un don de Dios, es una obra suya, no hay que explotar ni maltratar la creación, pero el ecologismo radical, ideologizado, que nos quiere hacer ver que somos un animal más, una especie más, que no tenemos alma, que no somos dignos, que no somos la cima de la creación, porque somos la especie invasora, que sobran humanos, que mejor que nos carguemos a la mitad de la población, son discursos que están por ahí, no me estoy inventando nada, lo vemos, Pues hombre, chico, ¿qué quieres que te diga? Pues bueno, no lo sé. Pues va en contra totalmente de lo que encontramos en la Biblia. Si Dios hizo el mundo, yo una frase que hablo con mis amigos paganos que están en todo esto, dicen, say the planet, ¿no? Sabemos el planeta. Yo, say the planet, y yo, and kill the human, ¿no? Y matemos al ser humano, ¿no? Vamos a salvar el planeta y vamos a matar al humano, pero a ver, pero si Dios creó el mundo para ti, si Dios creó el mundo para que lo disfrutemos los seres humanos, que habrá que ver cómo cuidamos la creación, que habrá que cuidar el medio ambiente, que habrá que hacer políticas y leyes y todo eso, pero me explico lo que hay detrás de todo esto. O sea, hoy la catequesis para que abramos los ojos y veamos detrás de todas estas cosas que vemos, que parecen ahí súper modernas y súper, ¡ay, cuánto avanza la humanidad! ¿Cómo es un atentado al Dios creador? Es que no es ninguna broma, ¿no? Pues bueno, de hecho, fijaros, la noción de dignidad, yo me pregunto, cuando estaban los bárbaros, esto es de historia, lo podemos estudiar, cuando estaban los bárbaros comiéndose unos a otros, los aztecas por allá sacrificando humanos unos a otros, ¿tú te crees que esos tenían clara la noción de dignidad? ¿Quién les evangelizó? ¿Quién les predicó a esos? Los cristianos. Esto es una cosa que mucha gente no sabe, la noción de persona, la noción de dignidad humana, en un mundo de bárbaros, o en un mundo donde el ser humano es un objeto o una cosa con la esclavitud, tantas situaciones de la historia, los cristianos fueron los que predicaron la dignidad, porque está en la Escritura, porque es una revelación de Dios. La noción de persona y dignidad son originarias de nuestra fe católica, que está en la base de toda civilización. La Declaración de los Derechos Humanos, todo lo que se ha hecho en favor de la dignidad, de la igualdad, del bien del ser humano, en la base, en la civilización, en las raíces está... Pues lo que dio origen a la civilización nuestra, la fe católica, aunque hoy nos quiere un poco quitar la historia, pero bueno, no pasa nada, aprenderemos historia también, aquí vamos de todo. Bien, lo de que somos imagen de Dios está claro, ¿vale? Vamos a seguir, somos cuerpo y alma. Fijaros, en Génesis 2 dice, entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo.
Este es el segundo relato de la creación. El primero es el que acabamos de ver, el que vimos, el que el hombre crea al hombre y a la mujer, el sexto día de la creación y tal. El segundo relato, vemos a Dios como un alfarero que coge con delicadeza, con cariño, el polvo, el barro del suelo. Esto nos habla, hace alusión a la materia, al cuerpo, que todos somos, ¿no? Y le insufla el aliento de vida. Aquí nos habla del alma. Este principio espiritual, la participación del Espíritu de Dios, y lo convierte en ser vivo. Entonces, fijaros, esto es importante entenderlo también. Yo no tengo un cuerpo, yo soy cuerpo. Somos cuerpo y somos alma. Hay una unidad inseparable, ¿vale? El cuerpo está animado por el alma. ¿El alma qué es? El principio espiritual, la participación del Espíritu de Dios, que Dios, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, en ese instante, en ese milagro, cuando acontece la vida, ahí Dios insufla el alma. En toda creación de todo ser humano intervienen tres: el Padre con el espermatozoide, la Madre con el óvulo y Dios insuflando el alma. Fijaros, del amor de Dios y del amor de los padres has nacido tú. Dios insufla el alma cuando los gametos se unen. Fijaros, mucha gente, el alma no existe. Y digo, vale, sabio, yo te pregunto, creo que todos tenemos la experiencia de saber que no solo somos cuerpo. Yo creo, perdóname las palabras, haciendo pipí, haciendo caca y comiendo no es suficiente, ¿vale? Yo creo que todos tenemos alguna necesidad un poco más, ¿vale? Y almorzar también, y ver el fútbol también. Uno experimenta que tiene que sentimientos, deseos, inquietudes. Todos los que estamos aquí tenemos preguntas existenciales. ¿Por qué nos preguntamos por Dios si Dios no existe? Suponiendo que no exista, ¿no? Un poco en diálogo con la gente. ¿Por qué te preguntas por qué hay después de la muerte si no hay nada, si Dios no existe, ¿no? Estoy hablando con gente que no vive la fe o que se ríe de ti, de la resurrección, y digo, mira, ¿por qué te preguntas qué hay después de la muerte? Si Dios existe, ¿de dónde venimos? Si somos pura química y células, ya está, chico, te mueres y punto. No te preguntes, ¿no? Son preguntas muy vitales, muy existenciales, ¿no? Todos experimentamos que tenemos dentro algo más. Fijaros, hoy en día, ¿qué está pasando? Es curioso que se abandona la fe católica, la Eucaristía, los sacramentos, la oración, la palabra de Dios. ¿Cuánta gente está con el tarot? ¿Cuánta gente está con los horóscopos? ¿Cuánta gente está con los astros, con las estrellas y con los no sé qué? ¿Me explico? O sea, hay una búsqueda espiritual. La nueva era ha venido a colmar lo que la gente no ha encontrado, porque no ha buscado, porque no se ha ofrecido bien desde la Iglesia Católica. Todo lo que está por ahí, ya te lo tenemos aquí. El otro día me hacía uno, yo voy con un llama ángeles, atrapa ángeles, o no sé qué le llaman, caza ángeles. Y yo, pues tienes un ángel de la guarda. Te están vendiendo, te gastas dinero y ya tienes un ángel de la guarda. Y además es de verdad, no como la cosa esa que llevas, ¿no? Es un poco por dar ejemplos, ¿no? Un poco para que veamos, quizá todo esto es como muy pum, pero aquí, pues bueno, de que soy hiperactivo y que hablo muy rápido, perdonadme, pero son muchas cosas, pero es un poco para que vayamos abriendo la mente, ¿no? A todo esto. Que todo lo que está en el mundo no es ningún juego, no es esto que estamos viviendo. Entonces, no es que tu cuerpo no es un plástico, no es como la carcasa de un juguete. Tu cuerpo no es un disfraz, tu cuerpo es muy valioso. Fijaros, Tertuliano, un escritor del siglo III, decía, Dios ama la carne. El Hijo de Dios se ha hecho carne, se ha hecho hombre. Tu cuerpo no es malo, lo carnal, lo corporal no es malo. Eso son los platónicos, ¿no? Si alguien se acuerda de filosofía, el alma está en la cárcel del cuerpo. El cuerpo no es una cárcel para nosotros. El cuerpo es el templo del alma, Pero lo corporal, lo carnal, no es algo malo, no es algo pecaminoso, no. Con el cuerpo puedes hacer pecados, claro que sí, y con el alma, y con todo, con la mente, pero el cuerpo es valioso, es digno, es sagrado, Tu cuerpo está habitado por el alma, que es el ser de Dios en ti. Y no podemos confundir tampoco la mente con el alma, porque mucha gente dice, no, eso que tú dices es la mente, ¿no? Y lo otro, el alma, eso no existe, no, mira, la mente, esto en la filosofía y en la teología, la mente es como una facultad del alma, ¿vale? Somos cuerpo, somos alma, y el alma tiene 3 facultades, como 3 superpoderes, ¿no? Si lo explicáramos para los niños. Es el pensar, el sentir y el querer. El alma obra así, sentir, sentimiento, pensar, inteligencia, el intelecto, y querer, deseo, voluntad, ¿vale? Entonces, la mente, digamos que forma parte del alma. ¿Me explico? Más o menos, bueno, si no, pues otro que os lo explique mejor, ¿vale? Es verdad que el cuerpo, fijaros, el cuerpo es mortal, es frágil, experimentará la corrupción, la caducidad, la muerte, no porque Dios lo quiso. Hoy vamos a terminar de una manera apoteósica. Pero el alma es inmortal, el alma le infunde Dios. En el momento de la concepción, Dios infunde el alma es inmortal, creada por Dios. Entonces, el cuerpo, a causa del pecado original, esto es un spoiler, va a morir, se va a deshacer,
va a volver al polvo de la tierra, pero el cuerpo, aunque cuando lo enterramos en el cementerio, esperando la resurrección, el alma va a la presencia de Dios. Y ahí es el juicio particular, cosas que veremos en la última catequesis, así que no vamos a crear tensión. Entonces, aquí está esto, lo hemos dicho, cuando fallecemos el cuerpo es sepultado, el alma se va a la presencia de Dios, y cuando en la resurrección del último día, la resurrección de los muertos y la vida eterna, en ese momento del juicio final, los cuerpos resucitarán. En el cielo mucha gente no lo sabe, en el cielo estamos en cuerpo y alma. Tú, en la vida eterna, en la eternidad, estarás con tu cuerpo. Este cuerpo, sí, pero joven, sin arrugas, sin los kilitos que nos sobran a todos. Este diente que se me ha caído, en el cielo lo tendrás tranquilo, ¿vale? Y el oído que ya tal, lo tendrás perfecto. Mucha gente piensa que en el cielo estamos como espíritus por ahí. No, cuerpo y alma. Estos los únicos que lo decimos somos nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando resucita, resucita con su cuerpo. Cuando va al Padre, no hace por fin, fuera, cuerpo humano asqueroso, no. La ascensión es una pasada. Cristo entra en el cielo con algo que no tenía cuando se encarnó en el seno de María, que es su cuerpo, su naturaleza humana. Dios y el Espíritu Santo, Padre y Espíritu Santo no tienen cuerpo, pero el Hijo sí. Cuando vayamos al cielo veremos la apariencia física que tenía Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho carne. Y tú dirás, ¿será como el de The Chosen? ¿Será como el de la Pasión de Cristo? ¿Será como...? Pues no lo sé, pero será guapo seguro, así que no os preocupéis. Y le podéis dar un beso y dos también, claro que sí, porque será tu esposo eternamente. Todo esto es una maravilla, en cuerpo y alma. Y en el cielo estaremos, fijaros, la muerte, la enfermedad, la ancianidad, son signos de la caducidad de la vida. Pero en el cielo estamos eternos. Dicen, y que no podemos decir, pues cuando tenías en tu momento prime, dicen los jóvenes, en tu momento top, yo cuando tenía 35 años, yo me miraba y decía, madre mía, que el mundo no sabe lo que se está perdiendo. Pues quédate con esa imagen, pues eleva eso a la enésima potencia, ¿vale? Así que yo lo decía con 25 años, fue ordenarme de cura y ya todo va para abajo, pero bueno, no pasa nada. Bien, vamos a seguir aparte. Importante, el cuerpo no es una cosa, no es una parte, eres tú mismo, ¿vale? Seguimos. Dios, además de a su imagen y cuerpo y alma, nos crea varón y mujer, ¿vale? Entonces, el Señor Dios... Vale, esto no lo he puesto aquí, os lo leo. Génesis 1:27, hemos dicho, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y Mateo 19, Jesús, cuando le dice, Señor, ¿es lícito el divorcio, tal? ¿Puede un hombre divorciarse de su mujer? Y dice, Moisés nos dejó tal, todo este evangelio que tiene una explicación también maravillosa. Y dice Jesús, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Esto está en los relatos del Génesis. Vale, entonces, fijaros, esto de que los seres humanos nacen chicos o chicas, no hace falta leer la Biblia, ¿no? Uno ve un niño como nace y ya los cromosomas XXXY nos lo dicen. Esto es pura ciencia. Aunque hoy en día parece que no está tan claro, lo que tan claro estaba. Pero bueno, mirad, yo en este tema sé que es un tema complejo, ¿vale? De hombre, mujer, de la ideología de género, el sexo del género, de esto no voy a entrar aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un tema complejo, porque excede esta catequesis y porque esto conviene poder hablarlo con calma. ¿Por qué? Porque surgen preguntas, surgen cosas. Entonces, si a alguien le interesa hablar de sexo, género, qué opina la Iglesia de no sé qué otra cosa de estos temas, ¿vale? Me lo dice y hablamos un día con calma, no hay problema, ¿vale? Pero perdonadme que no entre aquí porque si no ya se nos va. Pero sí que tenemos que ir un poco a la Escritura y ya digo, tú nace un niño y a ver, ¿qué te ahí vais? Pues ya está, claro, ¿vale? Creo que es algo, la verdad es que es muy, muy clara. Entonces, fijaros, el hecho de nacer varón o mujer es un deseo de Dios. Esto es importante. No es que la Iglesia opresora quiera hacernos, no. Si todo ser humano es creado por Dios, si yo he nacido chico es porque Dios ha querido hacerme así, y si tú eres mujer es porque Dios te ha querido crear así. Entonces, fijaros, no solo hablamos de órganos genitales, ¿no? Hablamos de todo el ser, todo mi ser es masculino, todo su ser es femenino, ¿no? Psicología, afectividad, apariencia, órganos genitales, todo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tema con esto de las teorías de género, la ideología de género? ¿Por qué la Iglesia no entra en todo esto? Hoy en día que se quiere separar sexo y género, sexo y orientación sexual, todo esto que os digo, que si alguien quiere un día lo hablamos con calma, pero fijaros, en el fondo es lo mismo que lo del Dios creador que decíamos. Fijaros, si Dios no existe, si Dios no es creador, cada uno puede autocrearse, autodefinirse. Cada uno, si Dios no existe y no es creador, cada uno puede, como, pues bueno, intentar hacer consigo lo que quiera. Pero si existe Dios y es creador, me explico, en tu cuerpo está escrito, en tu alma, en todo tu ser, está escrita la voluntad de Dios sobre ti.
Entonces no es un tema de político, no es un tema que la Iglesia es una carca y no deja a la humanidad progresar y todas estas cosas. Es que yo estoy cansado de todos estos discursos. Es un tema de que existe el Dios creador, Dios nos ha creado hombre o mujer y que en todo tu ser está plasmada la voluntad, el amor, el sueño de Dios para ti. Y cuando vas contra eso, pues te puedes romper a ti mismo, ¿eh? Pero bueno, es un tema, ya os digo. Aquí, ¿cuál es el tema importante? El tema de varón y mujer. Fijaros, que unidos reflejan la imagen de Dios, ¿eh? Como decía aquí. Dice aquí, cuando Dios crea a la mujer, no dice Adán, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? Dijimos el primer día, no significa que la mujer sea inferior, sino que son iguales, son la misma cosa, entenderme, son complementarios. El hombre y la mujer son iguales, obviamente, en dignidad, en valor ante Dios. Ante Dios somos, fijaros, mucha gente, esto lo dije el primer día, pero pues hay alguien nuevo, mucha gente que dice que la Biblia es machista. El primer documento histórico escrito donde habla de la igualdad entre hombre y mujer es el Génesis, y otro, el de San Pablo, carta a los Gálatas, año 44 después de Cristo. Ante Dios ya no hay hombre ni mujer, en el sentido de diferencias, judío y griego, diferencias no, digamos discriminaciones. Primera, la Biblia, temas que no te lo han contado en religión, a mí tampoco, lo aprendí después. Entonces, yo os pregunto a los matrimonios, cuando decimos iguales, hombre y mujer somos iguales y a la vez diferentes, ¿vale? Iguales en dignidad, en valor, pero somos distintos. Yo, los matrimonios que estáis aquí, ¿tu marido piensa como tú? Que me diga que sí, me está mintiendo. ¿Tu marido actúa como tú? ¿Tu marido tiene el campo de visión que tienes tú sobre todo? ¿Sobre tu hijo, sobre la vida, sobre...? No. ¿Siente igual que tú, tu esposa? No. ¿Verdad? Es que los hombres son más simples. Bueno, eso es otro tema, ¿vale? Eso ya si queréis lo hablamos. Pero el ser humano, varón y mujer, son iguales en dignidad y en valor, pero son distintos en psicología, en afectividad, en sentimientos, y no pasa nada. Eso no significa que haya que hacer una lucha de clases o de castas o de géneros, ni que la mujer sea inferior y el hombre no sé qué. Es una riqueza ser diferentes. Es una belleza. Somos complementarios, nos podemos ayudar. Por eso, entonces, y otra cosa, que el hombre y la mujer estén creados el uno para el otro, aquí está el fundamento del matrimonio también. Aquí Dios, cuando Dios creó los primeros seres humanos, la primera pareja de seres humanos, que en la Biblia llamamos Adán y Eva, ahí está el fundamento del matrimonio. Aquí lo tenemos, es un deseo de Dios, una voluntad de Dios. El matrimonio no lo fabrica la Iglesia, ni el Papa, ni yo. Viene dado por el Dios creador, ¿eh? Dejará el hombre, la mujer, el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, ¿no? Bien, fijaros, otra cosa muy interesante. Hablando de la ciencia, la fe católica nos habla y defiende el monogenismo. ¿Qué es el monogenismo? Mono es uno y génesis no es origen. Entonces, es curioso que esto la ciencia también lo respalda, ahora lo vamos a ver. ¿Cuántos primeros seres humanos hubo en la Tierra? ¿No? Esto mucha gente le pregunta. Una sola pareja. Todos los seres humanos, toda la descendencia humana viene de una primera pareja de seres humanos, Adán y Eva. Adán en hebreo viene del Adamá, que es tierra, que nos habla de la fragilidad de nuestro cuerpo, y Eva del hebreo, que es Java, bueno, que significa vida. Son nombre un poco para que veamos también Entonces, estos primeros seres humanos, de ellos viene toda la descendencia humana. Toda la humanidad, todos los humanos hemos nacido de una primera y única pareja, ¿no? Y fijaros, esto no es una imposición ideológica de la Iglesia que quiere controlar las mentes y frenar el progreso. Uno va a National Geographic y a los estudios científicos, este tema de la evolución, de los fósiles, ¿no? De los paleolíticos, todo esto que están buscando los paleontólogos y todo esto, es un tema que aún sigue investigando. Y la Iglesia dice, mira, la Iglesia no se opone a la investigación, la Iglesia no se opone a las ciencias. Si Dios nos ha dado inteligencia para poder investigar y maravillarnos y conocer más las maravillas de la creación, lo que la Iglesia dice es que una cosa es ciencia, una cosa son datos puros y otra cosa es la interpretación, ¿no? O la filosofía que se hace de los datos. ¿Por qué? Porque si uno dice, no, el ser humano ha salido de una materia persistente o de sus antepasados son los homínidos o no sé cuántos. Bien, yo digo, la evolución no está condenada por la Iglesia. El evolucionismo sí. ¿Por qué? Porque el evolucionismo, ¿qué dice? Que como no hay Dios creador y no hay alma, todo lo que ha salido, incluso los seres humanos, somos una especie de materia que va evolucionando al azar, sin un diseño, sin un deseo, ¿me explico? Eso atenta contra la creación de Dios, contra el alma, contra su obra. Pero la teoría de la evolución dice, el cuerpo humano podría haber venido de un antepasado homínido, que Dios haya creado nuestro cuerpo de una especie anterior, ¿contradice la verdad bíblica? No. Lo que sí que hemos de defender siempre es que el primer ser humano en la tierra, Adán,
y Eva, los primeros seres humanos, cuando se da el salto ese de especie, cuando ya somos seres humanos, ahí Dios insufló el alma. ¿Me explico? O sea, y se puede defender la verdad. Esto es muy interesante, ¿vale? Pero no me voy a meter, que si no, no acabamos. Pero fijaros, lo que decíamos de la primera pareja, en 1987 un estudio concluyó, esto está en National Geographic, os he puesto la fecha y todo por si alguien tiene interés, a mí es que todo esto me apasiona, porque a mí me dijeron en tercero de la ESO que o leías la Biblia o leías la ciencia, que si seguías la Biblia y la fe eras tonto, inútil, irracional, fantasioso, si hacías caso a la ciencia eras listo, inteligente, me explicó, valioso, creíble, o eres científico o eres creyente. Mi profesor en tercero de la ESO, yo dije, pues yo qué quiero, ser listo, la Biblia a la basura. ¿Me explico? A mí me han hecho creer que la ciencia dice que Dios no existe, que toda la Biblia es mentira, y no es verdad, no es verdad. Y esto yo me sentí engañado cuando lo descubrí. Entonces todo esto es muy interesante para poder ver. Pero dice aquí, un estudio concluyó que el ADN mitocondrial humano actual, es decir, el ADN que viene por vía materna, procede de una secuencia ancestral africana. Esto igual alguno lo sabía. Hace 200.000 años existió en África una mujer, Esto National Geographic, no estoy leyendo la Biblia. Una mujer, la única entre una población supuestamente reducida, cuyos datos genéticos se han perpetuado en una cadena continuada de madres e hijas hasta el presente. Bueno, esto de la única mujer, esta de la que nacerían, esto la llaman incluso en ciencia la Eva mitocondrial. Yo digo, mira, los científicos han cogido el término de Eva, gloria a Dios. Entonces los humanos proceden de esta Eva mitocondrial, de una primera mujer. Y de una población que vivió, dicen, en el sur de África hace unos 300.000 años, 200.000 años, están ahí un poco peleándose, cuando tengan claro ya nos lo dirán, pero bueno, de momento a nosotros no nos afecta, a mí me da igual saber si nacimos hace 300.000 años o 200.000 años. Yo lo que sé es que estoy aquí porque soy obra de Dios, que soy un deseo suyo, que ha insuflado el alma en mí, y que aunque venga de una especie antecesora de homínidos o de monos o de cucarachas, de cucarachas no, pero de lo que tú quieras, que hay un salto, ¿os acordáis? Esto el eslabón perdido, esto que hace unos años estaba ahí, yo digo, es que hay una creación total. Lo que quiero que nos quede claro es que no somos un mono más especializado, somos una creación nueva, es algo radicalmente nuevo, ¿sí? Que podemos tener una cadena anterior, pero es algo totalmente nuevo, distinto, porque Dios ha puesto su ser en nosotros. Bien, no voy a poneros aquí esto, que si no ya no acabamos, ¿vale? Vamos a saltar, pero lo tenéis en el escrito, ¿vale? Es muy curioso lo de cuando ves cositas que salen ahí. De hecho es curioso que en este artículo, en el otro que os ponía, dicen que en la zona en la que surgieron los seres humanos, había unas zonas con un lago, con mucha agua. Yo digo, ¿ves? Es el jardín del Edén, si es que está todo bien claro y demostrado. Y digo, un poco, o sea, son cositas que dices. Obviamente, entenderme, el Génesis no está para comparar dato científico o dato bíblico, ¿me explico? Pero es curioso, os decía, en la Biblia sale el Big Bang. Dice, en el principio Dios creó todo de la nada, eso es lo que dice el Big Bang, y todo se fue ajustando, el ajuste fino, decíamos, día primero, día segundo, las aguas aquí. Dice, pero si es que lo que hace la ciencia ahora ya aparece con pequeños guiños en la Biblia. Bueno, entonces, vamos a terminar con esto, ¿vale? ¿Qué es lo último de todo? Mirad. El estado original, ¿vale? Decíamos al principio, hemos dicho, un niño parece inocente, tiene cara de bueno, tal. Entonces, fijaros, aquí es muy importante esto, si alguien se ha perdido, que vuelva, porque el otro más o menos quizá ya lo sabíais, pero esto es fundamental para entender la semana que viene. Lo voy a decir así a bote pronto. Dios, cuando nos creó, nos hizo inmortales. No había muerte, no había sufrimiento, no había enfermedad. Los primeros seres humanos, cuando fueron creados, Adán y Eva, estaban destinados a no morir, ¿vale? Ahora, ¿qué? Ahora ya me haces caso y volvemos aquí. El primer ser humano, el primer hombre, no fue solamente creado bueno, sino constituido en la amistad con su creador. Voy leyendo y lo podéis seguir. Y en la armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la creación en Cristo. Es decir, que Dios nos creó en una amistad e intimidad con Él, ¿vale? Voy diciendo cositas. La Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y justicia original. ¿Vale? Quedaos con esta expresión, cuando decimos el estado original. O sea, Dios nos crea, ¿vale? Cuerpo, alma, hombre, mujer, pero ¿cómo crea? ¿Ya había muerte? ¿Ya había enfermedad? ¿Ya había sufrimiento? No. Estamos en un estado de original de gracia, justicia y santidad. Por la irradiación de esta gracia, este es el párrafo más potente, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciesen en la intimidad divina, conectados, unidos a Dios, el hombre no debía morir, ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre hombre y mujer,
Y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación. El estado es llamado justicia original. ¿Qué significa? Que el ser humano creado por Dios, hemos dicho, creado a su imagen. Si Dios es eterno, ¿cómo nos va a hacer a nosotros? Eternos. El alma es inmortal. Borraos todo lo que has vivido hasta el día de hoy. Vuelve a empezar, vete a un niño recién nacido. Olvídate de la muerte, de la enfermedad y del sufrimiento, que sea difícil, ¿vale? Pero Dios cuando nos crea, si Él es bueno, nos hace buenos, no hay maldad. Si Él es la armonía, la totalidad, la plenitud, el absoluto, nos crea en una armonía interior. No había divisiones, conflictos internos, no había maldad en el corazón. Esto antes del pecado original. Nada más Dios los creó, a los primeros seres humanos. Eran inmortales porque Dios es eterno. Se podían amar plenamente porque no había divisiones ni enfrentamientos. Eran libres, podían pecar y es lo que hicieron. Siguiente escena de la Biblia. Pero los primeros seres humanos tenían lo que en teología, y es la última palabra rara que voy a decir hoy, son los dones preternaturales. ¿Qué significa preternaturales? Pretérito, nos acordamos, lo que va antes, y también significa lo que va antes, digamos, de la naturaleza o más allá de la naturaleza. ¿Qué significa? Que es como vivían los primeros seres humanos antes de la caída, ¿vale? Cuando estaban recién nacidos, ¿vale? Recién salidos del cielo, de las manos de Dios. Entonces, ¿los dones cuáles eran? La inmortalidad. Sé que todo esto quizá te está explotando la cabeza, luego te lo lees, pero es una bomba, es una maravilla. La inmortalidad, la ausencia de la muerte. Dios cuando nos creó, yo te pregunto, ¿tú te imaginas a un padre, a una madre, cuando crean a su hijo, cuando le dan la vida, cuando lo ven nacer, ya están pensando el día en que se va a morir? Nadie, ¿verdad? ¿Tú te piensas que Dios, que crea el universo, que crea las estrellas, los mares, los paisajes, todo el mundo, te crea a ti para compartir tu amor, para amarte, para disfrutar una amistad, intimidad contigo, te pone en el jardín del Edén, en toda la creación, en el paraíso, te lo da todo y te dice, pero te vas a morir? O sea, ¿me explico? A mí no me entra, ¿no? Y aquí obviamente la fe nos lo explica que así. O sea, la muerte no estaba en los planes de Dios, ni la enfermedad, ni el sufrimiento, la inmortalidad. Dice Génesis 2.17, ¿no? Si leemos, aquí no está. Génesis 2.17, ¿os acordáis cuando le dice Dios a Adán y Eva? Puedes comer de todos los árboles menos de uno, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice, porque el día en que comas de él tendrás que morir. ¿Eso qué significa? Que no estaban destinados a morir, no estaban llamados, no iban a morirse, O sea, no sé si me explico. El día en que comas de ese árbol morirás. ¿Eso qué te quiere decir? Pues que en principio no vas a morir si haces lo que te digo. El hombre antes del pecado original no había muerte, no había sufrimiento ni enfermedad. Fíjate, cuando Dios le dice a Eva, después de haber pecado, le dice, comerás el pan con sudor de tu frente, ¿no? Fíjate, antes en el jardín del Edén Adán y Eva trabajaban. Imagínate ser jardinero de todo el mundo, pues hombre, si hay faena ahí, ¿no? Somete la tierra, cuida los animales, los peces, tal, dominad la tierra y sometedla. El ser humano trabajaba, pero sin cansarse. Fíjate. Y tú, pero su jefe se aprovecharía de él. No había jefes, no había explotación, porque todos se amaban, ¿no? O sea, el primero es entenderme. O sea, no había cansancio, no había fatiga. Estabas totalmente en plenas facultades. Y le dice, parirás a tus hijos con dolor. Eso también le dice. Nos habla de un sufrimiento. Hasta que vuelvas, dice, comerás el pan con sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado. Eres polvo y al polvo volverás. Esto después del pecado. Entonces, Dios nos creó para la vida, para vivir unidos a Él, hechos a su imagen, inmortales, teníamos su espíritu, participamos de la vida divina. Si tú un móvil, un ordenador, si ahora quito el cable seguramente se apaga el proyector, seguramente no, seguro, se apaga el proyector. Si yo me desconecto de la fuente de la vida, que es Dios, me muero. Aconteció lo que era la muerte espiritual. Obviamente Adán y Eva no murieron ipso facto en el momento, pero la muerte del espíritu es lo que años más tarde les provoca la muerte física. Esto lo hablaremos la semana que viene también, porque es un tema súper importante. Los seres humanos, el otro don, primero la inmortalidad, no había muerte, perdón, dame 2 minutos, y el otro don era la integridad. ¿Qué es la integridad? El uso ordenado de la libertad. Tú imagínate decir siempre lo que toca, sin enfadarte, sin reaccionar mal, en una armonía interior contigo. Imagínate discutir con tu marido, que no hubiera discusiones en el matrimonio. Tú dices, eso sí que es un paraíso. Tú imagínate decirle a tu hijo, pon la mesa, ya voy, papá. Hijo, tira la basura, enseguida, papá. Hijo, haz los deberes, ya los he hecho hace media hora. ¿Tú te imaginas eso?
¿Tú te imaginas? Sería maravilloso que llegas a casa y está tu marido viendo el fútbol. Cariño mío, vamos a ver la serie de no sé qué y deja el fútbol. Sí, cariño, lo estaba deseando como tú. Sería impresionante. Tú imagínate que el cura dijera, chicos, mañana y no sé qué, todos a misa. Sí, señor párroco, todos a misa, contentísimos. Sí, predica, 3 horas de homilía. Sigue, que nos están cantando. Yo, claro que sí, lo iba a hacer igual, ¿no? Tú imagínate todo eso. Vas a tu jefe de trabajo y te dice, oye, lo has hecho mal, pero eres el mejor empleado, nunca te voy a tirar. Yo, jefe, te amo, yo también. Tú, estamos riendo porque dices, eso es imposible. O sea, imposible. Tú imagínate que tu marido tirara los calzoncillos en el cesto de la ropa sucia. O que tu hijo pusiera la lavadora él solo. Sería impresionante, ¿no? Pues bueno, esto era el jardín del Edén, esto era el paraíso. Imagínate tu cuñado que hiciera una paella bien en su vida y no tuviera que ponerle más sal y tú comer ahí y decir, está asquerosa, pero te sonrío porque eres mi cuñado. ¿Te imaginas? Pues fijaros, lo hago así en plan cómico para que veamos que Dios nos creó para vivir en armonía, en plenitud, con nosotros, con el otro, con la creación. Nos creó para su gloria, ¿eh? Y termino con esto, ¿no? Isaías decía, ¿qué es la gloria de Dios? Disfrutar de la vida de Dios, del poder de Dios, del abrazo eterno de Dios. No había enfrentamiento ni divisiones, no había maldad. Los seres humanos, en el plan de Dios, fuimos creados para vivir en Él, unidos en Él, a Él, para siempre. Fijaros, Santa Catalina, pensando todo esto, dice, nos lo recoge el Catecismo, ¿qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras, le dice a Dios, al hombre con semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible, con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste y por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Fijaos qué bonito, ¿eh? Te contemplaste en tu criatura. Pues fijaros, viendo tanta belleza, viendo tanta grandeza, todas estas situaciones, imagínate vivir así en tu casa, que fuera un paraíso, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin muerte, sin dolor, sin maldad, sin guerras, sin facturas, sin conflictos. Esto era el paraíso original. Si Dios te creó, ¿para qué te creó? Para disfrutar al máximo. El deseo de Dios era este al crear así, ¿eh? El hombre y la mujer disfrutando del amor de Dios, de su vida, de su ser, todo en orden, en armonía. ¿Y qué pasó? Esta es la pregunta. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nos morimos ahora? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay guerras? ¿No? ¿Por qué todo se rompió? Dices, oye, pintaba muy bien, ¿no? Jolín, trabajar sin cansarte, unido a Dios para siempre, sin discutir con mi mujer, mis hijos poniendo la basura y tirando la mesa, al revés, tirando la basura y poniendo la mesa, todo en armonía, la creación, sin explotar a la creación, todo, tú imagínate ese estado, mejor que el masaje de pies en el balneario de Benidorm, allí con un mojito y con un ron Barceló en las manos, yo que como se llama, yo no entiendo de esas cosas, pero bueno, lo que escucho por ahí, tú imagínate eso mejor. ¿Y por qué todo se rompió? ¿No? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay caos? ¿Qué pasó? Que comieron una manzana. Fíjate, y tú dirás, y por esa manzana la semana que viene lo vamos a ver, ¿eh? Es algo más. Y a mí las manzanas no me gustan, creo que tiene que ver con aquello, ¿eh? Bueno, es que como una buena naranja que estamos aquí en Valencia. Bien, la semana que viene veremos esto, ¿eh? Siento el suspense, pero tú dirás, ¿cómo si todo estaba tan bonito, tan bien, todo se rompió? Pues bueno, la semana que viene seguiremos. Si queréis puedo empezar ahora, pero creo que podemos cenar, ¿no? Que empieza, muy bien. Un 10, claro que sí. Bueno, nos ponemos en pie y terminamos con una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz, demos gracias a Dios. Nuestra Señora, la Virgen de los Desamparados, ruega por nosotros. Pues buenas noches, familia. Gracias por la paciencia.